En primer lugar, queremos llamar a que la población haga su manifestación en concordancia con la Constitución de manera pacífica, organizada, si es el propósito que tiene la población. Está con nosotros esta mañana el congresista Guido Bellido. Guido, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días con todos nuestros hermanos a nivel nacional en todas las regiones del país, Nicolás. En primer lugar, queremos llamar a que la población haga su manifestación en concordancia con la Constitución de manera pacífica, organizada, si es el propósito que tiene la población. Pero sin embargo, en los últimos días se han generado una serie de hechos probablemente que han buscado empañar un reclamo en el marco constitucional de la ciudadanía. Y lo que también tenemos que entender a raíz de tus reflexiones, mi estimado Nicolás, sucede que aquí en el país hay una discriminación tremenda, hay un maltrato tremendo. Y eso mismo pasa en el Congreso de la República, porque en el Congreso hay prácticamente todos estos días que hemos estado nosotros desde el primer día, cada acto, cada opinión contiene un cierto grado de desprecio y de odio. Y no puede ser así. Nosotros en el Congreso siempre nos hemos expresado con el respeto y también con las ideas. Porque las ideas tienen que ponerse en debate, en cuestionamiento, pero no la condición de una persona, no decir a una persona que es terrorista, y eso se trasunta a la sociedad. Lo que en este momento estamos viendo que las diferentes regiones, provincias y distritos se están manifestando es debido a un tema que desde la segunda vuelta ha sido tan bárbaro, la arremetida contra la población, contra la gente que viene de provincia, contra la gente que es de una comunidad campesina. Ya, pero ¿a qué te refieres, Guido? Voy a terminar. Sí. Entonces, ¿cuánto cuando mi persona ha asumido la presidencia del Consejo de Ministros no se ha gastado tinta y no se ha gastado papel en poder sindicar, en poder hablar, en poder acusar una serie de hechos? Entonces, todas estas cosas, en esa confrontación se ha acumulado lamentablemente y el último desenlace que se ha tenido es esta lectura que hace el presidente de entonces, Pedro Castillo, leyendo algo que nosotros hasta el día de hoy no tenemos explicación alguna. Era un intento de golpe de Estado que no le resultó. ¿Qué cosa es misterioso ahí? No, para nosotros es incomprensible. ¿Cómo es posible cuando para las 3 de la tarde no existía la votación? Para que tenga o para que ya, se dé la pero tercera vacancia. fuera cual fuera el móvil. Pero me deja terminar. Entonces, porque si no me deja terminar, no voy a poder explicar. Entonces, si para las 3 de la tarde todas las bancadas hemos visto que esa acusación no tenía fundamento y no se iba a dar y no habían los 87 votos, ¿cómo es que el presidente a las 11:50 del día termina haciendo una lectura a un discurso, una lectura de golpe contra el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Congreso de la República? Y justamente a raíz de ese discurso, al margen de la Constitución, hoy está detenido y se le ha vacado. Entonces, ¿acaso no
sorprende esa situación. ¿Para qué ha servido esa lectura? Para eso. Y por eso nosotros siempre hemos dicho, aquí quien ha redactado, y voy a terminar, quien ha redactado ese discurso, ese planteamiento, tiene un alto grado de responsabilidad, pero eso sin dejar la responsabilidad del propio Castillo. Es decir, porque si no, tú mismo lo estás descalificando como es una persona que le ponen un papel y tembloroso lo lee. Él es responsable de sus actos, es mayor de edad. No, yo estoy diciendo al margen de la responsabilidad que tiene. Porque si en este momento usted tiene un equipo y un equipo que le prepara, entonces Guido, a eso voy. Pero vayamos a ir puntualizando las cosas una por una. Porque es decir, yo creo que estamos en un punto de demasiada tensión, demasiada confrontación, y por eso he tenido la paciencia de dejarte hablar casi 5 minutos, Guido. Gracias. Ahora, yo quiero que discutamos punto por punto cada una de las cosas. Ustedes están convocando a las manifestaciones, porque las están convocando. Pero, entonces, yo lo que digo es, si ustedes están convocando a las manifestaciones, tienen que hacerse responsables de que esas manifestaciones no se produzcan actos vandálicos. No, Nicolás, te estás equivocando tremendamente. Nosotros no hemos dicho, movilícense en tal punto, en tal punto. Lo que la población es que se está movilizando. Sácame una sola, que yo he dicho a algún distrito, a alguna provincia, a decir, para mañana se movilizan. Una sola. No las hay. Lo que nosotros, evidentemente como congresistas, tomamos una postura, expresamos una postura, y eso, o sea, en todo caso, mejor que ya no se diga acá, que no se hable acá, o sea, que no se planteen las ideas acá. Pero entonces no se puede acusar. Pero entonces, ¿eso qué significa? Un reconocimiento que ustedes no tienen ningún liderazgo en este momento. No es que es ningún un liderazgo. Que ustedes no son capaces de dirigir esa parte del país que está protestando. Ustedes no representan. Nosotros no estamos conduciendo esta movilización. Esta movilización es ciudadana, espontánea. Una sola, un solo distrito. Son las organizaciones sociales las que se están movilizando. Eso no quieren entender. Pero el problema que hay, Guido, es que en esas movilizaciones ciudadanas hay gente que está disparando con armas hechizas a la policía y está hiriendo policías y han provocado la confrontación. Están incendiando locales públicos, están atacando a la prensa, están quemando propiedad privada. ¿Para qué? Para provocar la confrontación con la policía. Mira, el problema ahí también hay ciudadanos en redes sociales que han identificado personas que muchos de ellos podrían ser de la propia policía. No, ¿por qué? Porque hay redes. A ver. Por ejemplo, ¿cuántas movilizaciones? O sea, los policías los policías se han herido a sí mismos. No. O sea, ¿cuántas movilizaciones, por ejemplo, de civil no participa la terna? ¿Participa o no participa? Participa. No, pero ese argumento no te lo crees ni tú. Guido, tenemos que ir a la pausa. Mejor vamos a la pausa, porque lo que acabas de decir es sinceramente insostenible. Es la peor explicación. O sea, si vamos a buscar términos de entendimiento, por ese camino vamos mal. No le puedes echar la culpa a la policía de ser los autores de los actos de vandalismo. A ver. Pero lo acabas de hacer. Vamos a la pausa mejor. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Está en nuestros estudios Guido Bellido. Antes de la pausa estábamos discutiendo sobre el tema de la responsabilidad con respecto a los actos vandálicos. Tú has dicho, Guido, algo que a mí me parece sinceramente inaceptable. Pero que te voy a aclarar. Los propios policías son responsables. No, te voy a aclarar. Es que te digo algo y te emocionas, mi estimado Nicolás. No me emociona, me irrita porque veo. O sea, yo soy solidario con las personas muertas y los familiares de las personas muertas y los heridos. Así es. Pero Guido, hay policías que también han sufrido y tienen más de 140 heridos en este momento. ¿Pero quién ha negado eso? Nosotros nos solidarizamos con la población, con las fuerzas del orden y con la población civil. Y eso es lo que vamos haciendo todos los días, así que no nos va a sorprender con eso.
Mira, Nicolás, lo que yo estoy indicando y usted se dispara es lo siguiente. Primero, hay videos en donde la población denuncia personas que no son de la movilización. Personas que no son parte de la población que pacíficamente se moviliza. Y hay gente que ingresa, que instiga, que tira una piedra y se retira. Y al mismo tiempo hay fotografías que, por ejemplo, la policía está reuniendo personal uniformado y personal que no está uniformado. Entonces, eso es lo que yo digo. Ya, pero esos policías, pero Guido, esos policías, porque es así acá y en todas partes del mundo, pero escúchame, Guido, esos policías tienen una función, identificar a las personas que están realizando actos vandálicos. Y gracias al trabajo de esos policías es que se avanzó muchísimo en identificar quiénes son los violentistas. Pero a ver, un momentito, pues. Exitosa. Lo que yo estoy diciendo, eso es la denuncia de la población. O sea, no se le va a escuchar a la población, eso es lo que dice la población. Se comprobará, se evaluará, eso es otro asunto. Guido, estás yéndote por la rama. El problema no es ese. Pero no. El problema es que haya... El tronco no es decir, tú eres responsable. ¿Eso es el tronco? No. Lo que estamos diciendo acá es que hay manifestantes que tienen el derecho a protestar de manera pacífica. Pero junto con eso... Y bajo el paraguas de estas manifestaciones, lo que han ocurrido son actos vandálicos inaceptables, donde se ha atacado a la policía, donde se ha atacado locales públicos, donde se ha atacado propiedad privada y donde se están ocurriendo hechos de violencia que no debería aceptar en primer lugar los propios manifestantes. Entonces acá tiene que haber una colaboración entre la policía, que tiene identificados a muchos de estos vándalos, y la fiscalía tiene que hacer la parte que le toca, y la propia población que tiene que identificar y aislar y poner en manos de las autoridades estos vándalos. A ver, vamos. Nosotros desde el primer día, desde el día 7, hemos llamado que todo ciudadano tiene derecho a poder manifestarse de manera libre, pero pacífica, como establece la Constitución. Esa es. ¿Eso está mal? ¿Eso está mal? ¿Eso es llamar al desorden? Ya, pero entonces, yo tengo una pregunta. ¿Cómo salimos de esta situación? El gobierno acaba de decretar el estado de emergencia. Pero eso no es... ¿Cómo hacemos para salir de esta situación? Eso no es solución, porque con eso lo que se genera en el sentimiento del peruano es que al peruano no se les está escuchando, a un gran sector de los peruanos no se les quiere escuchar. Exitosa. Y eso genera un resentimiento en cada peruano. Cuando dicen que esos que están marchando son terroristas, eso prácticamente les hace hervir la sangre, porque no lo son. Son campesinos, son gente trabajadora, son gente de la provincia, son gente que han elegido a su presidente, en donde los 14 meses le han, todos los días, hasta vacarlo, han entorpecido el trabajo pero Guido, entonces, podemos detenernos. La salida. Pero antes de la salida, porque has tocado un punto ahí que yo creo que es importante. O sea, nadie quiere reconocer eso. Pero es verdad. Nadie quiere reconocer eso. Es verdad, y nosotros lo hemos dicho acá, que Pedro Castillo, primero hubo el problema del desconocimiento del resultado electoral y la denuncia de fraude que nunca se pudo acreditar, ni siquiera en la investigación del propio Congreso. En segundo lugar, es cierto también que ha habido, una campaña, por meter la vacancia. Le había puesto un pie en Palacio y ya lo querían vacar a Castillo. Eso también es cierto, pero discúlpame, Guido. Fue el Congreso el que puso esos pésimos ministros y esos pésimos funcionarios públicos. O sea, fue el Congreso el que puso a Juan Silva, fue el Congreso el que puso a Heiner Alvarado, al delincuente de Salatiel Barrufo. O sea, ¿fue quién? El Congreso de la República fue el que puso a estos ineptos y corruptos. No, ¿de qué estamos hablando? Pero escúchame, pues, es que no puedes mirar la realidad con un solo ojo.
O sea, tú me dices, el gobierno de Castillo no fue lo que debía hacer porque lo boicoteó el Congreso. Eso es una mirada bastante parcial de la realidad, porque tú no puedes negar la propia, o sea, 80 ministros en un año y medio. ¿Y por qué? Salidos la mayor parte de ellos por su total ineptitud y por estar involucrados en actos de corrupción. Y el propio presidente tiene un montón de investigaciones que no es gratuita, no es una ocurrencia, no es una persecución de la fiscalía. Es que por primera vez en el Perú tenemos una fiscalía que lucha efectivamente contra la corrupción en el poder. Ojalá lo hubiéramos tenido antes. Y esa fiscalía ha hecho su trabajo. Y Guido, todas las investigaciones sobre los grandes casos de corrupción del último año y medio te llevan a Palacio de Gobierno y al despacho del presidente. Es decir, no puedes exonerar al presidente de su responsabilidad o al expresidente. A ver, estimado Nicolás, aquí hay varias cosas y eso hay que tomarlo con pinzas. Ahora que ya Pedro Castillo está fuera del gobierno, investigarán, identificarán responsabilidades. Si hay responsabilidades, que caiga a quien caiga. Pero mira, tanto, estos colaboradores eficaces y todo lo demás han terminado hasta usted acusándolo. Y si a usted le han acusado falsamente, ¿cuánto de esa información será verídica o será falsa? Que lo investigue, lo investigue la fiscalía. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia, Guido? Déjame terminar. Me estás aludiendo a mí. Yo no le tengo miedo de esa investigación. Por supuesto. Yo no le tengo miedo porque yo no he hecho nada incorrecto. Y al señor Salatiel Marrufo, si la gente sabe su nombre es porque yo se los he contado. Y el señor dice que yo me rectifiqué. ¿Cuándo me he rectificado? Que yo me callé. ¿Cuándo me he callado? Por eso. El señor tuvo que salir del ministerio por mis denuncias, porque prácticamente ningún otro medio de comunicación se compró en ese momento el pleito. Entonces, pero Guido, ¿se investigará? Se va a investigar y yo no le tengo miedo a la investigación. Es más, se está haciendo la investigación, Guido. Claro, no puedo revelar cosas que están pasando, pero y se va a saber la verdad completa al final. Y va a haber un montón de gente que me va a tener que pedir perdón. Exacto. Mi tesis es lo siguiente. Si hasta un medio de comunicación a una persona que tiene una voz, que se expresa de manera imparcial, hay momentos que reconoce al gobierno y hay momentos que también reconoce el otro lado, se atreven a denunciar como a usted y vincularlo, entonces cualquier persona que tiene dos ojos de frente dice, esa información no es al 100% así. Y en la investigación se va a tener que identificar cuánto de esos colaboradores eficaces, quiénes son responsables, son o no lo son. Pero independientemente... Es que estamos regresando... Independientemente de esto, pero usted yo le he preguntado al presidente Castillo cuando lo era, en su cara, ¿usted conoce a Salatiel a Samir Abu Dayyeh? No lo he visto. Mira, ¿está seguro que no lo ha visto? No sé quién será. Yo le digo, bueno, yo he estado con Samir Abu Dayyeh. Y Samir Abu Dayyeh ha estado 2 veces en este despacho. No, yo no lo conozco. Yo no sé. Viene tanta gente acá. ¿Sabes lo que ha hecho después de eso? Tratar de borrar la presencia de Samir Abu Dayyeh en Palacio de Gobierno. No puede. Pero esos son responsabilidades. Y a los 30 días que estuve en Palacio de Gobierno, el señor se levantaba 2 contratos por 80 millones de dólares. Pero pero mira. Eso no me lo han contado. Nadie dice. Eso no me lo han contado. No es ningún colado. Yo lo directamente, sin escalas. Nicolás, nadie dice que los actos que están en corrupción que sean santificados. Más al contrario, con severidad caiga a los responsables. Pero tampoco podemos negar que estos hechos de corrupción es solo una parte de la película. Porque todo lo que se ha generado y los propósitos políticos que siempre ha sido sacar a Pedro Castillo del gobierno, ¿a quién le vamos a engañar con eso? O sea, a alguien le vamos a decir que independientemente no la tenía. Pero al final el problema lo resolvió el propio Castillo con su intento fallido de golpe de Estado. En eso estamos de acuerdo. Qué bueno. Ahora, el problema es cuál es la salida a la situación. O sea, ¿qué es lo que debería ocurrir? La señora Dina Boluarte ha dicho, bueno, primero dijo, nos quedamos hasta el 2026, cuando se dio cuenta que el país le reventaba
Dijo ya, elecciones en abril del 2024, que era lo que proponía Jorge Nieto. Ahora está proponiendo diciembre del 2023. La fórmula es lo siguiente. Que la Presidencia del Consejo de Ministros convoque representantes de la población, gremiales, agricultores, campesinos, que convoque organizaciones sociales, autoridades electas de carácter, representantes provinciales y la regional, en un número de 5 a 10 por cada región, y tendríamos prácticamente no más de 250 personas a nivel nacional. Con ellos se conversa, se dialoga, se analiza y se le da la salida a este país. Ya, pero Guido, eso requeriría... O sea, qué difícil es conversar con los propios peruanos. Guido, qué difícil es conversar con la gente. ¿Es posible o no que se haga una convocatoria responsable de una tregua? Una tregua que se suspendan las manifestaciones en todo el país y que simultáneamente se suspenda estado de emergencia en el país. No, la aplicación, ya está dictado, la aplicación. Y que se cree un espacio de 48 horas por lo menos donde se produzca este encuentro que usted está proponiendo. Eso la tiene que llevar el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene todas las herramientas para poder dialogar, para poder plantear criterios y para poder acercarse a la población. Aquí no se puede hacer las cosas por la fuerza. Usted ha visto, pese a que ha habido tanto asidio, pese a que ha habido tanto acoso en estos 14 meses del gobierno de Pedro Castillo, no se ha llegado a estos niveles de tensión el problema social. Pero pongámonos que sería lo ideal. Nosotros nos hemos esforzado por encontrar interlocutores, por ejemplo, a las protestas en Andahuaylas. Y hemos tratado de darles voz, que la gente los oiga, qué es lo que plantean y hacen sus reclamos. Y hemos tenido una discusión que a mí me pareció una discusión y una conversación alturada, ¿no es cierto? Sobre la base simplemente de escucharlos. Se conversa. Entonces ahí se ha puesto sobre la mesa los planteamientos. O sea, hay quienes defienden, y entiendo que no es el caso de Guido Bellido, que regrese Pedro Castillo a la presidencia después de lo que hizo. Hay gente que propone el adelanto de elecciones, ¿no? Y el cierre del Congreso. El problema es que eso tiene procedimientos. En tercer lugar, hay gente que propone una asamblea constituyente. Entonces, en la conversación con el representante de Andahuaylas, él decía que un punto mínimo alrededor del cual se puede lograr un entendimiento, porque también están pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, es la salida de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones. Parece que no se ha aprendido. Y no se ha aprendido algo. Cuando vacaron a Vizcarra, ¿acaso no se ha tenido los problemas en Lima? Exitosa. Lo que pasa es que Vizcarra no estaba conectado con el interior del país. Porque en esa ocasión hubiera ocurrido lo mismo. ¿Y cuál es la fórmula que se le ha planteado a Vizcarra? Le ha dicho, cierre el Congreso. Ha cerrado el Congreso. ¿Se ha resuelto el problema? O sea, aquí no hay que engañar a la población. Con el cierre del Congreso de Vizcarra se resolvió. No. Ese mismo Congreso que ha elegido, cerrando, y ha elegido otro, es el que le ha vacado. Y es el que tiene la responsabilidad de la muerte de 2 jóvenes aquí en Lima. ¿O no? Y después de eso, ¿qué pasó? Un sector tomó el gobierno y al final de cuentas ha convocado una elección. ¿Se ha resuelto el problema? Pero ¿qué se está repitiendo? Por eso, pues, déjame terminar. Pero hay la reunión no hay que engañar a la gente, no hay que engañar a la gente y no hay que decir las cosas. El Congreso, eso es totalmente general. En el Congreso hay 85 congresistas, en muchos casos están a un lado y al otro lado hay prácticamente 35 congresistas, algunas veces 40 congresistas, que siempre tomamos una postura y defendemos las ideas de la población.
Entonces, cuando se dicen los congresistas, se pone a todos en el mismo saco. Pero Guido, o sea, nosotros somos quienes insultamos al pueblo. Nosotros somos... pero Guido, pero no demos vuelta. Pero de lo que se trata ahora es darle respuestas a la gente y propuestas. Pero o sea, ¿cuál es la salida? La salida en este momento es dialogar. Pero dialogar ¿para qué? Pues, o sea, vas a dialogar para... ¿Y qué le propones? No, o sea, Guido Bellido pretende ser un dirigente político nacional, Guido Bellido, ¿qué propone que se apruebe en esa reunión? La población... ¿Cuál sea el acuerdo que se debe tomar en esa reunión? Uno de los puntos que va a dar salida a todos estos problemas, nosotros ya hemos planteado el día de ayer. Ni para uno ni para otro. ¿Por qué no se plantea el referéndum para que se le consulte a la población si está de acuerdo o no con una asamblea constituyente? Porque nadie va a negar que la gente que está en las calles, que planteó en campaña y que el Partido Perú Libre de entonces recogió la voz de la población que quiere un cambio constitucional. Ahora, que no estén de acuerdo está bien, pues. Democráticamente preguntemos a la gente y vayamos al referéndum. ¿Pero te parece es un tema... Ese es un tema macro que va a resolver, hermano. Ese es un tema, pero eso es lo que no quieren ver. Ustedes quieren solucionar el problema con pastillitas. Ustedes no quieren resolver el problema del país. Porque quien quiere resolver el problema del país... A ver, cuando entró Pedro Castillo, cuando quien habla estaba en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿qué han empezado a hacer? Cerrar cualquier posibilidad a nivel legislativo de poder plantear alguna iniciativa en el marco de una convocatoria a una asamblea constituyente. Eso es lo que se ha hecho. ¿En qué ha terminado eso? ¿Ha resuelto el problema? Ahora van a cambiar la siguiente configuración. ¿Cómo va a ser? ¿Acaso no va a haber una mayoría? ¿Y qué pasa si alguien como Pedro Castillo vuelve a ganar la presidencia de la República? ¿Qué? ¿O va a estar prohibido que ningún provinciano postule? Ya, si es así, díganlo. Que ningún provinciano postule, que nadie postule, y que solo 4 personas que postulen de aquí, de Lima, y punto. Que se diga eso. Pero el problema... Porque si gana alguien como Pedro Castillo, ¿acaso van a seguir generando esta situación? Porque lo que han hecho con Pedro Castillo tampoco es solo a Pedro Castillo, es a todo un pueblo, a todo un sector social, a toda la gente que ha expresado democráticamente en las urnas, que no han querido aceptar. ¿O usted eso le va a mentir a la población que no es así? ¿O es que vivíamos en un país donde no había confrontación? ¿Acaso no se recuerdan en la segunda vuelta? Hubo en el BRAE una matanza de más de 10 personas. ¿Quiénes son los responsables? ¿Acaso no quisieron culpar de ese eso? ¿Acaso no hicieron culpar de ese hecho a Pedro Castillo? ¿Acaso no usaron para la campaña decir, mira el terrorismo? Guido, pero ya no han usado acá elementos vergonzosos, Guido, o sea, para hacerse del poder. Sinceramente, ¿piensas que es posible que haya un acuerdo? Yo lo he conversado con dirigentes de los sectores que están en conflicto. Entonces, ¿qué hacemos? Y la discusión para ellos, la prioridad para ellos, la prioridad para ustedes puede ser la Asamblea Constituyente, pero para la gente que está protestando, no. Porque el sentimiento que ha habido en este país es que se vayan todos. Ese era el sentimiento mayoritario. Y lo que la gente quiere es adelanto de elecciones. Y ustedes quieren decir que lo que quiere la gente es una asamblea constituyente. Guido, la van a perder. Ustedes van a... Pero déjanos perder, pues déjanos perder. ¿Por qué tanto te preocupas? ¿Por qué vamos a perder tiempo en eso? No, ¿por qué no? ¿Y quién va a gobernar el Perú mientras tanto? ¿Quién va a gobernar el Perú? ¿Quién va a resolver los problemas de los ciudadanos? Constitucionalmente todos los órganos continúan, pero se convoca y la población se expresará. Anda a convencer a la gente de que todo va a seguir ¿hasta cuándo? Hasta el 2026. Pero ¿para qué vas a convocar la segunda o una elección mañana? Para que gane Keiko. Ya, está bien pues. Díganlo así.
Queremos que Keiko o sea, ¿tú crees gane que las Keiko elecciones. va a ganar las elecciones? ¿Quién va a ¿Y por ganar? qué las ganaría? No ¿Quién lo sé. ¿quién va a ganar? No tengo una No, ¿qué bola de están cristal buscando? para saber quién la va a ganar. No, lo que están buscando es evitar... O sea, lo que pasa es que le tienen miedo a una elección porque podría ganar Keiko. No, ¿y usted cree? Lo que ha pasado... O sea, ¿por ya, qué va? O sea, si la gente, Y como la ya. gente decidió que Castillo fuera el presidente, pudo haber decidido que fuera Keiko. Van a imponer. Pero ¿cómo van a imponer? No está tiene- viendo. A O ver, sea, a ver. es que los que deciden en el Perú quién es el presidente, ¿Y quién es por qué no alcalde, son los respetan? electores. ¿Por qué no respetan si la población mayoritariamente ha elegido un presidente? ¿Por qué no respetan? ¿Por qué no respetan ese resultado? Sí, ya ¿Y tenemos- por qué dicen, ya, no importa, que se vaya todo? Yo ¿Para pensé, qué? Guido, que esto nos iba a servir para buscar puntos pero no los encontramos. Pero estamos no los diciendo que se encontramos. dialogue. ¿Cómo vas a decir que un punto de encuentro en este momento es un referéndum por una asamblea constitucional? Eso no es ningún Ya, punto de encuentro. pero Tú para hablas mí- con la gente en la población. Nosotros estamos en contacto directo con la gente 24 horas al día. Y lo que la gente de Entonces- hace rato está diciendo que se vayan todos. ¿Y lo vas que a quiere resolver? es adelanto de elecciones lo antes posible. Eso es lo que quiere la gente. Algo le voy a decir. Y quien sea el presidente, Pero- la gente elegirá. Pero, algo le voy a decir. Reitero. Si gana alguien el siguiente proceso electoral, algún provinciano, más o menos, o parecido a Pedro Castillo, van a seguir con el asidio. Eso es real. Y créeme, sus planteamientos de aquí 5 o 7 años, estimado Lúcar, será lo mismo, porque aquí en el país no quiere resolverse los problemas. Guido, tenemos Y eso no es así. que terminar. Tenemos que terminar. Yo he hecho esta entrevista, como siempre lo hemos hecho, para escucharnos todos. No me gusta lo que ha hecho Guido Bellido. No estoy de acuerdo con Guido Bellido, pero eso no me da a mí el derecho a negarle a él el derecho a ser escuchado. Y hay gente que no lo entiende. Eso se llama democracia, señores. Democracia. Eso se llama libertad de expresión. Por si se han olvidado o alguna vez lo supieron. Muchas gracias por estar acá. Yo te Guido, agradezco. tenemos que terminar, No, pues, pero- Guido, porque esto Guido, ya es un mensaje pero a la entonces nación. ya no digo nada, pues ya. Sí, no, el que va a hablar es el presidente José Mujica, el expresidente José Mujica, que sería bueno. Pero Lo no, voy a- no está en vivo, pues. no está en vivo, pero es importante porque es un hombre sereno, es un hombre de izquierda. Pero mira lo que ha dicho. A ver, pero escuchemos pues a Pepe Mujica. Tenemos a Pepe Mujica. Creo que el presidente dio un manotón de ahogado. Sabía que lo iban a destituir y quiso jugar una ficha antes y no hizo otra cosa que precipitar un desenlace que tal vez hubiera sido menos dramático. No entendía nada, no tenía la menor idea de lo que era el Estado. Lo dice todo el mundo, no sabía qué hacer en el gobierno. Cambió 100 ministros, tuvo 100 ministros en pocos meses. Cambiaba los ministros, dictaba decretos, iba atrás del último que le hablaba. Un desastre realmente. Lo que más sorprende en Perú, la inestabilidad que tiene a partir de hace alrededor de unos 25 años comenzó un proceso como de descomposición de los partidos. Bueno, dice cosas muy duras. ¿Sabes? La edición, o sea, en realidad en el mensaje original lo que dice Pepe Mujica es muy duro sobre Pedro Castillo, porque habla de la ineficiencia y la corrupción en la gestión pública. Y no tiene pelos en la lengua Pepe Mujica. Sí, muchas gracias a Guido Bellido por estar con Puedo nosotros. despedirme. Pero 30 muy segundos. breve, por favor. 30 segundos. Muchas gracias. Primero te reconozco, Nicolás, por permitirnos expresarnos y poder llegar a la población. Queridos hermanos, nosotros vamos a seguir firmes en lo que ustedes siempre nos han encomendado en cada lugar que hemos estado. Queridos hermanos, nosotros siempre vamos a estar con la población y con la verdad. Tenemos que defender. Y más bien hay que separar las personas o los individuos que hacen desmanes al margen de la ley para desacreditar la movilización pacífica de la gente. Queridos hermanos, muchas gracias. Terminamos Un gran ahí, abrazo Guido. a todos.